Saúl de Tarso, judío de la tribu de Benjamín y ciudadano romano por nacimiento. Su educación fue ferviente a la ley judía y enfocada en las leyes de Moisés. Se aferró a su idea de encontrar a grupos de personas arraigadas a la fe en un hombre llamado Jesús de Nazaret. Proclamaban que él era el Mesías prometido. Saúl de Tarso es conocido por reivindicarse a la palabra de Dios, luego de estar cegado por una fe mal encaminada. El apóstol Pablo tuvo una historia controvertida en la que luchó contra los ideales incorrectos que le habían perseguido de pequeño. Bajo la tutela de Gamaliel, creció como un judío muy celoso por guardar la ley de Dios. Persiguió a los cristianos con gran convicción. Jesús de Nazaret y sus seguidores proclamaban un mensaje distinto a los ideales que se le habían enseñado. Desafiaban sus creencias, pero se dio cuenta de que su fe había cegado su realidad con Cristo. Saulo comenzó una persecución contra los seguidores de Jesús de Nazaret. Después de haber consentido la muerte de Esteban, Saulo se dirigió a Damasco para predicar su palabra contra los seguidores de Cristo. Un enorme resplandor de luz le rodeó y, cayendo del cielo cual fuego destellante, reprodujo una voz que le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo cuestionó para saber quién era quien le estaba hablando, recibiendo una respuesta que le dejó perplejo. La voz respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tembloroso, Saulo retrocedió, cuestionó qué era lo que él quería, y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquel haz de luz había dejado ciego a Saúl, literal y simbólicamente. Pasó 3 días en completa oscuridad en su visión, sin comer ni beber nada. 3 días de oscuridad y reflexión apartaron los pensamientos de Saulo a una mente más abierta. Comprendió como pudo la palabra del Señor en aquel instante de la luz cegadora. Ananías, un discípulo del Señor, fue enviado por él a curarle de la ceguera que le había atormentado, y así fue a cumplir su misión. Cuando entró y habló a Ananías, bien le dijo que sabía que se había encontrado al Señor en su camino y que ahora él le devolviera la vista y le llenaría del Espíritu Santo. Ananías posó sus manos en el rostro de Saulo y al instante la visión le había vuelto, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y quedó con los discípulos que habían en Damasco. Al alejarse, su fe se iba consolidando. Cada viaje que realizó parecía cerciorar más el camino nuevo que estaba tomando espiritual y físicamente. El encuentro con Pedro y Santiago, sus testimonios, la vista a Jerusalén y su expedición a Tarso lo llevaron a comprender de mejor forma el camino que Dios había trazado para sí. Así comenzó el viaje de llevar el mensaje de Cristo a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. A pesar de sus dudas, la historia de Saulo era una de reivindicación, un camino enderezado por la mano de Dios, donde también conoció a varios amigos a los que valoró. Bernabé, a quien conoció navegando, fue líder de la iglesia primitiva. Conocido por ser muy generoso, fue fundamental en la conversión de Saulo para ser aceptado. Bernabé y Pablo enfrentaron desafíos y oposición, pero también vieron muchas personas convertirse a la palabra del Señor. Trabajaron juntos para establecer iglesias y fortalecer a los creyentes en su fe. Aunque tuvieron diferencias en algunos puntos, su asociación fue fundamental para la expansión del ideal que querían transmitir. Juan Marcos se convirtió en un valioso colaborador para Pablo y Bernabé, aunque en cierto punto decidió abandonarlos y regresar a Jerusalén en su primera misión. Bernabé y Saulo tuvieron una disputa sobre si seguir llevándolo con ellos para las siguientes misiones, por lo que decidieron separarse y continuaron por su cuenta. Bernabé eligió dar una segunda oportunidad a Juan, mientras que Pablo llevó a él a Salas. Lucas, el amado médico, se unió a Pablo en su segundo viaje misionero y viajó con él a Macedonia. Su relación fue muy importante, pues acompañaría a Pablo hasta el final de su viaje. Priscila y Aquila, una pareja que personifica la dedicación y el servicio al prójimo, grandes seguidores de Jesús, brindaron hospitalidad a Pablo, tuvieron un papel importante en el ministro con él, trabajaron en la creación de tiendas de acampar y enseñaron a otros creyentes. Múltiples misiones se lograron. Junto a varios de sus camaradas, atravesaron Antioquía hasta Chipre y más lugares, predicando la palabra del Señor. Incluso curó a un hombre cojo, solo para acabar siendo apedreado, pero aún así continuó su camino. Poco después de separarse de Bernabé, acompañado de Silas, Saulo se encaminó a una nueva misión. Tuvo una visión de un hombre encarcelado en Macedonia y en su camino, en Filipos, fue encarcelado tras exorcizar un espíritu de adivinación de una joven. Su fe no se quebró, incluso dentro de las celdas, después de ser golpeados y encerrados. Con su enorme convicción a su fe, pasaron la noche cantando himnos al Señor. En medio de la noche, un terremoto sacudió la cárcel y las
puertas se abrieron. El carcelero, que había encerrado a ambos, temiendo el escape de los prisioneros, estuvo a punto de acabar consigo mismo, pero Pablo y Silas lo detuvieron. El carcelero se impresionó y tras suplicar por el perdón de Dios al mirar tal milagro, se dejó predicar el evangelio. Así, tanto él y su familia fueron bautizados esa misma noche. Ese fue uno de los pasajes que planteó uno de los pilares de su ministerio. La fe no está limitada por cadenas o por paredes de piedra. La fe con Dios mueve y crea milagros. Durante su viaje, múltiples cuestiones fueron abordadas, enseñanzas para la vida común de cualquier persona que alabara a Dios. Buena parte de sus enseñanzas se saben gracias a las cartas que escribió a iglesias, pastores y padres, enseñando la forma de vida que las personas debían ejercer. Era importante trabajar el reflejo del amor y la enseñanza que la iglesia debía promover, la verdadera alma del evangelio y el matrimonio. Se sabe que llegó a pedir piedad por esclavos, pues en el reino de Dios no había realmente diferencias ni estatus que los diferenciaran como hijos del mismo Creador. Tenía la intención de enseñar a cada creyente a reflejar su amor a Cristo con cada acción en su día a día. Toda carta que envió buscó ayudar a la iglesia a promover estos hábitos bien vistos por el Señor y su fe, consolidando una comunidad de cristianos que pudiera mantenerse con los años. Pero como era de esperarse, el destino era cruel y no todos estaban de acuerdo con las enseñanzas o el modo de actuar de Saulo o Pablo. Su fe le tenía un peligro, siendo buscado por múltiples enemigos. En Jerusalén fue arrestado por cargos falsos y enviado a Roma, y tuvo que sobrevivir a un naufragio en Malta. Una tormenta golpeó el barco que había tomado para llegar a Roma, en medio del mar Mediterráneo. En medio de la tortuosa tormenta, un ángel apareció frente de Pablo. Aseguró que todos los que estaban en el barco sobrevivirían al naufragio, aunque el bote sería destruido. El barco encalló en una costa de Malta y todos los que estaban sobrevivieron, tal y como dijo el ángel. Los habitantes de Malta eran sumamente amables, ofreciendo comida y hospitalidad a Pablo y sus compañeros. Mientras Pablo ayudaba a recoger leña para el fuego, una serpiente venenosa le atacó, mordiéndole la mano, lo que asustó a Pablo, pero su fe le había protegido. Todos habían visto a la serpiente y la mordida, sabían que era venenosa, pero Pablo no sufrió ninguna dolencia, por lo que al transmitir el mensaje de Jesucristo, nadie había dudado de la palabra del Señor. Aquella experiencia puso a prueba la fe de Pablo sobre todo lo que había pasado, y aún así Dios demostró que era grande, y mientras la fe fuera inquebrantable, su amor estaría ahí para protegerle. Durante 3 meses fue tratado con enorme hospitalidad mientras él llevaba la palabra de Dios Padre y Jesucristo, a todo dispuesto a escucharle. Pero incluso tras aquel dulce momento, Saulo fue atrapado y llevado, pues en Roma permaneció bajo arresto domiciliario obligatorio. Durante 2 años, confinado en un cuarto, irónicamente su fe en Cristo pareció crecer como nunca, pues sus palabras se habían vuelto más inclinadas a su eterna sabiduría. Sus cartas viajaron por el mundo a iglesias que ya había visitado, que fundó o ayudó a fundar, y ahora que físicamente no podía, su fe le ayudó a llevar su alma a todos. Carceleros que le cuidaban, gente del pueblo que pasaba, oradores y comerciantes, eran inculcados por las palabras del Señor con solo hablar con Él. Dios transformó esas circunstancias que aparentaban algo tan desesperanzador en su medio principal para alcanzar a los mortales, una prueba más de su poder más allá de lo que entendemos. Pablo, Saulo de Tarso, aprendió a vivir más allá de las limitaciones físicas. El capítulo final de su historia se cierra en Roma. Pablo fue llevado a juicio por los actos de traición que había cometido contra el entonces gobernador Nerón. La facilidad que tuvo para alcanzar con su fe a los oficiales que le vigilaban y encarcelaban asustó a quienes se rehusaban a creer. Era una prueba viva de la verdadera fe, más allá de cualquier muro. Saulo fue enviado a ser decapitado, según la tradición. Se cuenta que incluso en ese momento final, él permanecía con calma, esperando su final, pues más allá de lo que podría significar el fin de su vida, quería ver lo que le esperaba en el reino celestial. Sabía que había dejado un legado y su fe se encargaría de resguardarlo. Sabía que el Señor le estaba esperando y que si él decía que era su hora, él no tendría que imponerse. El destino final de Saulo de Tarso
había sido sellado, y sin importar las palabras de aquellos no creyentes, su convicción no cedió ante el miedo o desesperación. Se dejó fluir ante el deseo de mirar a Dios Padre. El deseo de eternidad que le esperaba era lo que le mantenía despierto y orando, incluso en medio de su último momento. El corte de aquella espada no sería el último aliento espiritual de Pablo, pues con el tiempo sus enseñanzas fueron llevadas por todos aquellos que le conocieron y acompañaron. Las iglesias que fundó y los lugares que visitó después de convertirse a la verdadera palabra resultó en un enorme ejemplo de fe, de poder, de la resiliencia llevada a un punto extremo para la creencia que impartió, incluso detrás de los barrotes en Roma, o de sobrevivir al temblor de Macedonia. Su fe movió sus manos por fuera del encierro. Seguía libre sin necesidad de mirar al exterior, pues su fe era lo único que necesitaba. Esa era inquebrantable. No importaba si lo cerraban o lo arrestaban. Se volvió un digno siervo del Señor, que impartió su legado por todo el mundo, todo lugar cuanto pisó. Saulo de Tarso adoptó el nombre de Pablo durante su ministerio misionero. Saulo, que venía del judío, lo cambió por su voluntad y nueva fe. Su nombre romano, Pablo, así sería conocido. Se convirtió en uno de los más fervientes apóstoles de Jesús. Saulo de Tarso, Pablo. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete, compártelo para llevar a más personas la palabra del Señor. Que la fe en Cristo te acompañe. Nos vemos en otra ocasión.